El abastecimiento en México. El abastecimiento es la actividad económica encaminada a cubrir las necesidades de consumo de una unidad económica en tiempo, forma y calidad. Como puede ser una familia, una empresa, aplicándose muy especialmente cuando ese sujeto económico es una ciudad. La distribución y comercialización de alimentos es un fenómeno que ha registrado cambios significativos en las últimas 2 décadas. Esto se refiere al tránsito de formas tradicionales hacia esquemas empresariales más desarrollados. Adicionalmente, la gran apertura a las inversiones foráneas ha permitido que en países como México, las empresas transnacionales encuentren un terreno propicio para su expansión, adquiriendo en menor tiempo un mejor posicionamiento en el mercado, comparado con los canales tradicionales de distribución. El predominio del sistema moderno de distribución de alimentos se define ahora como una estructura multiescalar de establecimientos y corporativa de firma, porque ha adoptado la estrategia de flexibilizar las unidades y superficies de venta que varían desde establecimientos automatizados hasta hipermercados, porque todas las modalidades de establecimiento están bajo el control de grandes firmas y presentan signos de crecimiento transnacionalización con tendencias a la hiperconcentración, lo cual responde a recientes procesos de quiebras, fusiones y adquisiciones registradas en el sector comercial. Este tipo de establecimientos se perfilan como agentes hegemónicos del abasto de alimentos, debido a su capacidad de penetración en amplios estratos de consumidores, la posibilidad de ejercer controles sobre distintos segmentos de la producción primaria y agroindustrial, así como la capacidad para operar bajo economías de escala que se reflejan en una mayor competitividad, niveles de crecimiento dinámico y una amplia difusión territorial. En México hemos evolucionado de un patrón de abasto de alimentos de tipo tradicional que se caracterizaba por la conformación de diversas etapas de intermediación entre regiones de producción y espacios de consumo, con múltiples canales en la distribución minorista como tranquillos, tianguis, misceláneas o mercados públicos, a otro más modernizado y simplificado, impuesto por firmas comerciales representadas por supermercados, tiendas integradas en cadenas que pueden responder de manera funcional a demandas segmentadas y diferenciadas de alimentos en las ciudades. Su evolución ha sido muy rápida en los últimos 30 años. Sin embargo, las mayores evidencias empíricas se presentan una vez que el país entra a la fase de economía abierta actual, que se gesta a principios de la década de los 80 del siglo XX. Esos nuevos agentes lograron modelar otra configuración de la distribución en grandes concentraciones metropolitanas. Por ejemplo, pierde influencia la central de abastos como mercado central mayorista de las ciudades y estancan su crecimiento o desaparecen múltiples canales minoristas especializados como las lecherías, pescaderías, junto con carnicerías y panaderías del barrio, por ejemplo. Desde las principales ciudades y metrópolis del país, por ejemplo Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que sirven de ejes territoriales al nuevo padrón modernizado, se replican hacia núcleos urbanos de menor jerarquía. La distribución de alimentos en México se conforma por una sucesión de fases interconectadas que se originan en la producción primaria y agroindustrial. De ahí siguen el acopio, el almacenamiento y la distribución al mayoreo y menudeo. Este proceso se compone por un aparato de intermediación que conecta productores con consumidores. Los intermediarios son agentes claves porque despliegan procesos técnicos, logísticos y mercadológicos en las distintas fases del abasto. Las ciudades son locus estratégicos para direccionar los flujos de distribución y la demanda final, junto con el transporte. Permiten articular una compleja red para la circulación física y geográfica de los productos. La distribución de alimentos dependía de la concurrencia de una serie de mecanismos institucionales y estuvo dominada por agentes de intermediación estatales, que además de participar directamente o vincularse de distintas maneras con la esfera de la producción primaria, constituían el eje articulador en los procesos de acopio y la distribución de alimentos en escala local y regional para garantizar el abasto popular. Aunque el sistema moderno de distribución de alimentos tenía presencia en México desde mediados de la década de los años 40 del siglo XX, con la aparición de los primeros supermercados, su papel era marginal en el consumo y se localizaban casi exclusivamente en la capital del país. Fue hasta la década de los 80 y 90 que en esta modalidad de distribución de alimentos adquirió un peso significativo en cuanto a satisfacer las demandas alimentarias de una población en crecimiento, principalmente de zonas urbanas. La expansión del abasto y distribución de alimentos mediante empresas de supermercados y autoservicios conforman ya un nuevo sistema. Tienen diversas explicaciones. Otras ubican la desregulación de la inversión extranjera directa, que favoreció la penetración de empresas transnacionales líderes mundiales que mediante alianzas, fusiones y adquisiciones generaron reacomodos estratégicos de varias firmas. Otro de los factores de éxito de las grandes firmas en el sistema moderno fue la incorporación de innovaciones logísticas, organizacionales y tecnológicas que transformaron la
gradualmente la forma de cómo se movilizan grandes volúmenes de productos alimentarios, desde el ámbito de la producción y su distribución al consumidor final, mediante formas de mercadotecnia tecnológicamente más sofisticadas e innovaciones en la organización empresarial. De acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, ANTAD, para 2012 el sector de autoservicios y supermercados en México se integró por 37 cadenas, 4.950 establecimientos y 13.5 millones de metros cuadrados de superficie de venta, y genera poco más de 388,000 empleos directos. En el escenario actual de la distribución moderna de alimentos, 4 grupos dominan el mercado mexicano: Walmart, Soriana, Chedraui y Comercial Mexicana. Cabe señalar que la firma Walmart se ubica como la principal cadena de establecimientos con aproximadamente 2.000 unidades. La empresa Soriana ocupa el segundo lugar con poco más de 600 establecimientos, seguida de Comercial Mexicana con 232 establecimientos, mientras que Chedraui ocupa el cuarto lugar con casi 200 unidades. ¿Cómo es un proceso de abastecimiento? Definición de requerimiento. Para esto debemos hacer partícipe a quienes necesitan bienes o servicios claves en la organización, apoyarse en expertos en la materia cuando sea necesario, especificar lo mejor posible lo que deseo comprar y para qué lo deseo, realizar bases de licitación precisas y claras. En la etapa 2, selección de mecanismos de compra, definir qué mecanismos utilizaremos. Convenios de marco, que son sistemas pensados especialmente en compras habituales. Licitaciones públicas, que se utilizan cuando un bien o servicio se encuentra en el catálogo electrónico. Licitaciones privadas, el cual es un mecanismo excepcional contemplado en la ley del artículo número 8 de la Ley de Compras Públicas. Trato directo, también es un mecanismo excepcional contemplado en la ley del artículo 8 de la Ley de Compras Públicas. Etapa 4, evaluación de ofertas. Para eso hay que analizar si las ofertas se ajustan a lo solicitado, tanto en la forma como en el fondo. Evaluar las ofertas solo según los criterios de evaluación, estableciendo en las bases de licitación, creando un cuadro comparativo de las ofertas. Hacer participar al usuario interno en la decisión de la compra. Etapa 5. Adjudicación de la oferta. En esa etapa se cierra y se decide a quién se comprará. En esa etapa deben formalizarse los acuerdos de facturación, garantías, pagos, servicio técnico, etc. La adjudicación debe ser documentada y publicada oportunamente. Etapa 6. Recibo del bien o servicio según lo acordado en la base de licitación, recordando colocar en las bases no solo la necesidad de compra, sino instalación, soporte y servicio postventa según el producto adquirido. Pago a 30 días seguidos desde la recepción conforme del producto. Recordar que existe un tiempo antes de aceptar la factura y la compra, en el cual se deben revisar muy bien que el producto que se solicitó sea el que se requirió en las bases de licitación. Etapa 7. Seguimiento y monitoreo de la compra. Evaluación de los proveedores de la entrega, calidad, producto, servicio y postventa. Revisar periódicamente las fechas de término y renovación de contratos. Tener claros los mecanismos de garantía estableciendo en las bases de licitación durante el tiempo que dure el contrato y hacer efectivos. Ordenar y facturar la información relevante para futuras compras. Con esto concluimos esta primera parte. Muchas gracias.